En total soledad y profundo silencio, descalzados los pies, con las manos vacías y el corazón también, quiero decir, ausente de ansiedades, sin una expectativa y menos un temor. Ahora muy temprana tomé el camino que lleva a la montaña y al escalar por la ladera oriente, al llegar a la cumbre, inesperadamente, se reveló a mis ojos y la pude ver. Una mujer de luz envuelta toda ella en una hora de amor y de misterio. Su serena mirada inundaba el ambiente de una infinita paz. Sus manos llenas de pétalos de rosas. Su túnica era larga y muy hermosa, destacando la bendecida gracia de su faz. El manto daba un aire de regia majestad y la corona que ceñía su cabeza evidenciaba su divinidad. Me quedé sorprendida, arrobada mi alma sin saber qué decir, sintiendo que las fuerzas me iban abandonando, humilde y suplicante de rodillas caí. Señora de los días, Madre del olvidado, María de los pobres, Virgen de corazón inmaculado, te pido que me digas, ¿por qué motivo santo inmerecidamente has venido a mí? Me contempló en silencio con el llanto en mis ojos y me dijo piadosa, nunca pierdas la fe. Sé que la vida implica un esfuerzo constante, una obediencia ciega, la interminable lucha contra la oscuridad. Pero el Padre nos dijo a través de su Hijo que si perseveramos en la oración constante, amando a nuestro hermano, cuidando al desvalido, perdonando la ofensa y compartiendo el pan, veremos los milagros que dan salud y vida e inevitablemente venceremos al mal. Mi rostro cayó en tierra cuando su voz acrisoló mi ser y suspirando, rendida en el orgullo, alcancé a preguntarle, ¿y yo qué puedo hacer? Me contempló en silencio con mi cuenco vacío, pidiendo una limosna desde su compasión. Y tocando mi rostro me suplicó diciendo, no pierdas la esperanza, abandónate en él. Cuando la pena llegue, cuando la vida apriete, cuando la muerte pase, cuando se oculte el sol, cuando los fríos calen en las nieves de invierno y dolorosamente la vida diga adiós, recuerda que en el Hijo la existencia es camino, pasión, calvario y cruz. Pero al romperse el velo que separa la tierra del infinito cielo, en su resurrección verás la plenitud. Me fui desvaneciendo poco a poco, sutil y suavemente, porque las resistencias de mi alma ya no pudieron ser, e integrada con ella, tomada de su mano, en libertad le dije, toma mi corazón. Me contempló en silencio, ya no siendo yo misma, sino la luz del alma que se ha entregado a Dios, y me pidió sonriendo, entrégale tu amor. Porque cuando la vida en los planos terrenos ya no tiene sentido sino para la luz, el corazón del Hijo es el mayor motivo del alma que se rinde, soberana y humilde, al Maestro Divino, que por amor a todos se sometió al misterio de la cruz. Bajé por la ladera de occidente cuando se puso el sol, con el alma radiante, desbordando pasión.
una sonrisa dibujada en los labios, las manos llenas de pétalos de rosas y una alegría inconmensurable en lo más hondo de mi corazón. Ya no iba descalza, porque un par de sandalias adornaban mis pies. Tampoco estaba sola, porque siempre a mi lado podía sentirla a ella, la mujer con el aura de misterio, la mirada de paz, la túnica muy larga como su cabellera y la gracia luminosa de su bendita faz. Ya no tenía tristeza, pues tomando mi mano podía sentirlo a él en la oración constante, amando a mis hermanos, cuidando al desvalido, transformando las aguas en exquisito vino, multiplicando el pan. Señor de los milagros que dan salud y vida, vencedor de la muerte, príncipe de la paz, motivo superior de mi existencia humilde y soberana que se guarda en la luz, consagrada al Maestro que por amor a todos se sometió al misterio de la cruz.